Acabas de publicar un libro Sí. en el cual hablas un poco de la presencia del Perú en el cine, pero no en el cine peruano, sino No. cómo nos ven desde afuera o en las cinematografías del mundo, ¿no? O sea, cuéntanos un poco de dónde es que nace esta inquietud tuya. Es una decisión de cinéfilo. No sé, pues siempre hay juegos, ¿no? Y cada cierto tiempo aparecen artículos sobre esto, ¿no? Me acuerdo cuando Indiana Jones, ¿no? ¿Te acuerdas? Sobrevoló la línea Sí. de Nazca, en un mapa medio raro. Ahí hubo montones de artículos sobre el tema, ¿no? Sí. Bueno, pero ese es un asunto que yo hace tiempo lo tenía pensado, ¿no? Era esta especie de juego cinéfilo que te llama la atención cuando ves, Perú, mira. Y claro, y hubo la posibilidad de plantearlo como investigación, ¿no? Académica en la universidad. Y se desarrolló como una investigación, ¿no? Y eso, ¿no? Y creo que es una investigación placentera, digamos, ¿no? Todas las investigaciones lo son, ¿no? Pero esta especialmente, ¿no? Porque, claro, era la posibilidad de volver a ver películas, películas que te gustan, que no ves hace muchos años, o buscarlas, ¿no? O simplemente encontrarlas, porque creo que una de las cosas que me ha sorprendido en esta investigación es justamente eso, el encontrar de pronto algo que no estás buscando y que está ahí, ¿no? Y me ha ocurrido con un montón de películas, y me sigue ocurriendo, lo cual ya me angustia. Por ejemplo, el sábado vi una película que se llama Las manos de la momia, que es una película de los años, fin de los 30, comienzo de los 40, que es una película de terror de última categoría americana, dirigida por Christy Cabain. Y de pronto un personaje dice, porque yo, hablando con otro, ¿no? Dice, yo conozco su trabajo con las ruinas incas que encontró usted en México, ¿no? Entonces, claro, esa es una referencia que para mí hubiera sido muy jugosa, Claro. ¿no? Pero ya la vi a destiempo, ¿no? Claro, claro. Pero igual, en general, de la industria, digamos, de Hollywood, hay una visión muy como homogeneizada de lo que es Latinoamérica, ¿no? O sea, México, Perú, todo es como lo mismo. Sí, sí. Pero en Es general... el mismo... Pero mira, tú ves esa misma visión, que es una visión que se va reproduciendo. Son como clichés que se van reproduciendo. Claro. Y no solamente de Hollywood, lo encuentras también en el cine europeo, ¿no? Son como motivos, ¿no? Son como motivos digamos, reproduciendo a sí mismos. Ahora, por diferentes épocas, ¿ah? Por ejemplo, Claro. mira, en la primera época del cine, lo que hay es el deslumbramiento ante la geografía. Viajes, paisajes, ¿no es cierto? El descubrimiento, Claro, lo el mito exótico, de la ciudad digamos. perdida. Claro. Eso es una cosa que se repite mucho, ¿no? El mito de la ciudad perdida, del oro, de los diamantes y del, no sé, pues del tesoro del Inca, ¿no? Entonces hay mucho de eso. O documentales, ¿no? Que van mirando, pues, no sé, pues la zona amazónica y los Andes. Y claro, y son documentales bien interesantes porque lo que van haciendo es construir la mirada del espectador, que era un espectador nuevo. O sea, es el espectador que recién, ¿no es cierto?, está descubriendo las diferencias entre, qué sé yo, una imagen en movimiento y la imagen escénica del teatro o de la ópera o qué sé yo, que estaba fija. Claro. Y entonces, ¿qué manera de potenciar el movimiento que un tren, ¿no es cierto?, o un vehículo que te llevaba y que iba mostrando en movimiento las cosas. Entonces, el Perú es fundamental en eso. Entonces, hay montones de misiones que van filmando todo eso. Entonces, eso es bien interesante. Luego empieza ya la noción del Perú como territorio o terreno para la aventura. ¿No? Hay una película de Fritz Lang que se llama Las arañas, en que eso es clarísimo, ¿no? Es ¿no es cierto?, esa cosa extravagante, aventurera, un poco que después retoma Indiana Jones, pues, ¿no? Entonces, claro, combates, peleas con nativos por supuesto que están vestidos con plumas extravagantes, ¿no? Bueno, y que es una segunda época, ¿no? Que es toda esa mitología. Luego aparece Hollywood, por supuesto, Hollywood con sus películas en los años 30 y 40. Hay algunos clásicos que son extraordinarios, ¿no? Yo diría que los grandes clásicos de ese momento son Solo los ángeles tienen alas, que se ubica en un barranca medio sin más referencias, pero cuando uno busca el mapa dice que es América del Sur, es un puerto, ¿no? Es un puerto, está en la costa, tiene que ser Perú, porque no hay otro, ¿no? Entonces es un Perú imaginario, pero que es interesantísimo porque es una especie de metáfora de la vida, del mundo, de la muerte, donde estos aviadores llegan y van y donde se crean lealtades, ¿no es cierto? Es Hawks, es el mundo de Howard Hawks, ¿no es cierto?, en el Perú. Y creo que es de las grandes películas de Hawks, ¿no? Y además es muy interesante que el Perú haya sido ese elemento que está fundamental en su obra, que aparece en los westerns, esos Claro. pequeños mundos donde, ¿no?, donde los personajes se definen a partir de acciones. Y pues, creo que lo otro es La senda tenebrosa, ¿no? La película con Humphrey Bogart y Lauren Bacall, ¿no? En la que en la final de la película ellos son unos perseguidos, unos amantes malditos, ¿no?
y al final de la película Bogart la llama desde un teléfono público, ¿no? Y le dice, ¿dónde nos encontramos? ¿No? Entonces Bogart mira así un mapa y dice, aquí, Paita, Perú. ¿No? Corte, ¿no? Y se ve una especie de lugar con papagayos, ¿no? ¿No? Un pianista, una Claro. música así media tropical, ¿no? Y Bogart está tomando un trago, esperando, y de pronto aparece Lorin Bacall en un encuentro maravilloso, ¿no? Y se cierra la película y se acaba. Pero hay otros, ¿no? Claro, esa mezcla de cultura es fascinante, ¿no? Como Claro. la idea de un Sí, claro, país. esos fondos de cartón piedra, pues, ¿no? Es un Perú de cartón piedra, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Sí, sí. ¿Y de ahí qué vendría? O sea, sientes que Bueno, ahorita hay una... y hay una- Hollywood, ¿no? Claro. Y luego hay, por ejemplo, la fascinación francesa por algunos elementos. Por ejemplo, por la quinina, Ujú. ¿no? El producto del árbol de la quina que está en el escudo, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque a comienzos del siglo XX se produjeron algunas bebidas energizantes, Ujú. ¿no? Con quinina, que no solamente servía para el paludismo, la malaria, sino también, ¿no? Para bebidas. Y entonces, por ejemplo, una de las películas de uno de los famosos actores cómicos de la historia del cine con Max Linder es Max Linder y la quinina, ¿no? Tomando estas bebidas energizantes por la quinina y además le pasan una serie de cosas por eso. Eh, o por ejemplo, Tintín, o Tantan, como dicen los franceses, ¿no? Tintín y el Imperio del Sol, pues, ¿no? El viaje famoso de Tintín, ¿no? Al Perú y las llamas, y el imaginario de muchísimas generaciones, jóvenes, sobre todo franceses, es el Perú de los camélidos andinos, del Perú de los Andes, por Tintín, porque lo leen desde niñitos, ¿no? Desde muy chicos. Entonces ahí también ya hay películas, por supuesto, de Tintín, no solamente películas, sino hay una película y además serie de televisión, ¿no? Y por supuesto ya pues toda la obra de un cierto gráfica, ¿no? Claro. Pero claro, con los años esta imagen del Perú va si tú quieres, agriándose, ¿no? Sí. Va oscureciéndose, ¿no? Y entonces en los últimos, yo te diría, 30 años o 40 años, ya la imagen mítica va cambiando, ¿no? Y se va convirtiendo en otro tipo de imagen. Es el Perú de los migrantes, ¿no? Ujú. Es el Perú del narcotráfico, es el Perú de la violencia. Claro, esa mirada más de lo marginal de lo Latinoamérica marginal. en general Ah, sí, también, sí, ¿no? claro. De lo marginal en Y América en hay una general. fascinación también por lo marginal, tal vez en los festivales más europeos. o sea. Sí, claro, pero además no solamente vistas desde fuera, sino vistas de nosotros mismos, También, de sí. los latinoamericanos. Por ejemplo, hay varias películas chilenas que muestran al migrante peruano, ¿no? Marginal, en su propio mundo, con sus comidas chinas, ¿no? Con sus chifas Claro. en Santiago, ¿no? O películas argentinas. Hay algunas películas argentinas, por ejemplo, Abrazo Partido, la película de, ¿no? Que es una película con Daniel Hendler, que además recoge muy bien el mundo del barrio el barrio del Abasto, ¿no? El barrio cercano al Abasto, que Claro, está lleno sí, de que está lleno de negocios migrantes, pequeños, sí. claro, que está lleno de migrantes. Migrantes Y claro, peruanos. y ahí están los trabajadores peruanos, ¿no? En Bolivia, en la película de Caetano, los trabajadores peruanos, y en fin, en varias películas aparecen estos migrantes peruanos que están en un mundo distinto, que no buscan, que no se integran, ¿no? Claro. Entonces hay visiones muy distintas del Perú, ¿no? Ahorita Y sí. hay algunas obras maestras, ¿no? Hay algunas obras maestras sobre el Perú, ¿no? Yo diría La carroza de oro de Jean Renoir, ¿no? Que es este Perú colonial, virreinal, imaginario, ¿no? Donde llegan estos artistas italianos, ¿no? Llegan unos artistas italianos que son de la comedia del arte y, por supuesto, el artista principal, la actriz principal temperamental, ¿no? Es Ana Magnani, encarnada por Ana Magnani, es una especie de representación de la Perricholi, ¿no? Se llama Camila, pero es evidente que es el mito de la Perricholi, ¿no? Que se enamora del virrey, que seduce a los hombres, y es un juego entre el espectáculo y la vida. Y se ve una Lima donde hay llamas, y, ¿no? Esa película es una obra maestra, sin lugar a dudas. Luego, otra película de Renoir, que es El Río, que yo creo que es una de las cumbres de la historia del cine, donde hay un personaje que es un personaje marginal, adolorido, ¿no? Y ocurre en la India la película, ¿no? Está filmada en la India. Y es una especie de explorador, aventurero, ¿no? Que ya quiere retirarse, entonces le dicen, en un momento le preguntan, ¿dónde quieres ir? No, quiero ir a un sitio muy lejano, al Perú, ¿no? Al Perú, ya esos últimos días de su vida. Esa película es maravillosa. Y esa referencia al Perú. Y luego hay una referencia al Perú que es la que más me gusta a mí, ¿no? Que es en El Halcón de los Mares, de Michael Curtis, ¿no? Con Errol Flynn, donde le dice a una joven, porque es un seductor, ¿no? Entonces le agarra una joven
que antes de partir a una de sus aventuras marítimas, porque es el pirata, pues, ¿no? Le dice, tú me vas a recordar a una virgen, ¿no? Al retrato, a una efigie de una virgen que vi en un convento de Lima, ¿no? Entonces, es muy bonita esa referencia romántica y aventurera, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, en fin, ya hay otras películas. Bueno, y esa es la que más están las películas de Herzog, ¿no? Claro. Claro, están las películas de Herzog. Están las referencias de Godard, ¿no? Y Jean-Luc Godard hay un insulto, ¿no? Tú eres una momia peruana, le dicen. Una mujer es una mujer, ¿no? y en Una mujer casada, una amiga, la protagonista, le dice, hay un médico peruano que ha encontrado un suero para hacer crecer los senos, sin operación. Pero o sea, lo hiciste de puro placer cinéfilo, o sea, no hubo una intención, digamos... Hay esa especie de equilibrio entre la investigación académica, Claro. el placer cinéfilo y la trivia, pues, ¿no? El juego de trivia, ¿no? Okay. El juego de trivia. No es que querías hablar más allá de... Bueno, igual de alguna forma también devino en otras cosas, ¿no? O sea, devienen muchas cosas, por supuesto, ¿no? El imaginario mundial del Perú. Cómo nos ven, cine, ¿no? Claro. Incluso cómo hay un efecto de rebote, ¿no? Claro. Cómo nosotros mismos nos vemos a partir de esa imagen. Claro. Por ejemplo, Ima Sumac, ¿no? Ima Sumac es una construcción muy particular, ¿te das cuenta? Es una construcción del indígena visto por otros, y sin embargo, ¿no? Es bien interesante eso, ¿no? Claro. Que es lo mismo que pasó en México, ¿no? En México, Eisenstein va a los años 30, filma una imagen de México que luego es reproducida por un montón de películas mexicanas que ven su propia tierra a la manera de Eisenstein, ¿no? Entonces hay como un efecto de rebote que es bien interesante, ¿no? Claro. Nosotros nos alimentamos además de nuestras, no solamente de la imagen que creamos nosotros, sino de la imagen que crean nosotros sobre nosotros, ¿no? Sí. No, y es interesante también porque de alguna forma muestra cómo nos ven o cómo es que se construye la imagen que entiende nosotros la gente que viene quizás de viaje, ¿no? Que además, mira, en los últimos años ha habido muchos estudios sobre esto, ¿no? Estudios sobre la construcción de las imágenes culturales, ¿no? El libro de Edward Said, ¿no? Sobre el orientalismo, eso es fundamental, ¿no? En la cultura, digamos, en los estudios culturales de los últimos años, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta. Y esas son las razones por las cuales yo lo hice, además porque era muy difícil organizarlo de otra manera, porque había tal cantidad y tal dispersión de películas, hacerlo como una especie de diccionario, ¿no? Sí. ¿No? Con entradas por temas. Con su tema, ¿no? sí. Con temas, porque era la única forma de organizarlo, pero además para ir viendo cuáles son las líneas claves de esta figuración peruana en el cine internacional. ¿Pero cuánto tiempo te llevó esta investigación? 2 años. 2 años. Bueno, en realidad 2 años de investigación última, de comprobación de textos, de películas, ir encontrando el fragmento, ¿no? Pero en realidad es un trabajo de vida. Claro, ¿no? claro, es algo que en la vida has estado recopilando. Claro, estaba ahí, apuntaba algunas cosas. ¿No? Ahora, es un trabajo que no se puede hacer, que no se hubiera podido hacer antes. ¿Ah? Es la época de internet que te permite hacer esto. Claro. No hay otra forma. Que te permite acceder a cosas que no puedes hacer. Sí, a los archivos de la Cinemateca Francesa, al archivo del British Film Institute, ¿no? Al American Film Institute. O sea, sin internet es imposible hacer un trabajo así. Y eso, que me quedo frustrado, porque hay un montón de películas, y hay algunos amigos que me dicen, oye, te faltó esta. Claro. ¿No? Y sí, pues. Bueno, puedes escribirle, leer el libro y escribirlo, a ver, fácil hay alguna que se te haya pasado, ¿no? No, yo creo que... No, ya no. No. Mi plan es una propuesta que quiero hacerle a la universidad en un momento, que pasado cierto tiempo, poner el libro en internet y mantenerlo como un archivo actualizado. Abrazo. Que se vaya como completando. Hacer una página web sobre visiones del Perú y ir todo el tiempo. Ya, por ejemplo, tengo apuntados como 20 títulos más. Claro, y este año se van a haber estrenado películas que también mencionan a nuestro país. Porque incluyen... Una argentina última, esta de Mamá se fue de vacaciones. Ella se va a Machu Picchu. Claro. Se va a Machu Picchu. La Cordillera, la película de Santiago Mitre, que no llegó. Hernán Romero es el presidente del Perú. Y tiene una intervención, además.